Bueno, sí, primeramente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos gusta mucho, eso lo vamos a ir charlando hoy, este tipo de encuentros. Somos docentes de Alma también, con Vale, y bueno, un poco la idea, y también gracias por hacernos revisar nuestra trayectoria, porque fue un muy buen ejercicio, muy interesante, y bueno, también con la idea de hoy no aburrirnos con nuestros cambios de estudios, idas y venidas, sino también en esa revisión tomar lo que nos parecía más relevante para la formación o las necesidades de un diseñador actual y para su desarrollo profesional. Eh, en mi caso particular, yo me recibí en el año 1993. Para que se sitúen, no existía internet, no existía el correo electrónico, o sea, me retrotraigo a ese detalle. Un año antes de recibirme me ofrecen ser socia de un estudio en La Plata que se dedicaba más que nada al servicio gráfico, se llamaba Moebius. Y ya en ese año yo ya estaba siendo docente en la facultad. Destaco, bueno, por un lado la pronta práctica profesional y también el vínculo con la facultad y la práctica docente, que yo siempre lo digo, uno termina de aprender las cosas cuando las explica, y eso también es muy importante. Y esto como un primer consejo, no es necesario ser docente para explicar algo, pero más de una vez me ha pasado que haya venido un colega al estudio y decirme, ¿cómo hago un libro? ¿Cómo hago una revista? Y por ahí explicarle en una hora lo que a mí me llevó a aprender 3 años, pero bueno, también eso hace como un fortalecimiento de uno como profesional. Bueno, volviendo a los comienzos, lo primero que sucedió, bueno, primero muy agradecida con la formación de la facultad. La formación de la facultad, por lo menos en mi caso, estaba muy armada para ser un profesional independiente. Sí me sucedió que cuando me encuentro en la práctica me faltaba, por un lado, el trabajo de trabajar en equipo un poco más, trabajar con otros colegas de otras disciplinas, pero sobre todas las cosas, entender que había una cuestión comercial, una cuestión económica que tenía que ver a mi emprendimiento como profesional independiente, que no la había tenido en cuenta, y también que los clientes o las marcas o las personas con las que yo trabajaba tenían intereses económicos, ya sea que tenían que ver con respecto a cuánto salía mi trabajo o cuánto les iba a permitir ganar a ellos el trabajo de diseño. Entonces, de las primeras capacitaciones que tomé tuvieron que ver con eso, con la cuestión económica, con la cuestión de la gestión empresarial y del diseño en la relación, si bien se puede decir comercial, pero tiene que ver uno como emprendedor o como diseñador trabajando independiente, cómo se planta, cómo planta su negocio y cómo también lo que uno hace favorece o no a los negocios de los demás. Sí, mi primer escapatoria era quiero trabajar para ONGs o empresas sin fines de lucro, pero bueno, si bien sigue siendo mi deseo, la realidad es que la mayoría de los clientes con los que trabajé en ese momento y seguimos trabajando ahora son pymes o son comercios y que la cuestión comercial está muy presente. Así que esa capacitación para entender el diálogo, o sea, yo era interlocutor con de un empresario, de un gerente, tenía que entender de qué me hablaba. Entonces, en conocer todo eso me ayudó muchísimo para el trabajo independiente y además de las primeras capacitaciones que fuimos dando después cuando trabajamos con la Asociación de Diseñadores, tuvieron que ver con la gestión y el presupuesto de diseño. Porque como que esa primer necesidad que surgió, después se tradujo en una capacitación. Sí, de los primeros años de trabajo, a partir, bueno, del 2001 que me asocio con Julia Taboada, que hicimos mucho trabajo profesional, lo que destaco ahí, que seguía queriendo trabajar para ONG, de hecho trabajamos para una asociación cultural, por eso puse ahí los afiches, porque eran el espacio donde sentía que el diseño podía explayarse más sin tanta limitación por las cuestiones económicas. Sí, lo que destacó ahí fue la importancia de asociarme a otra persona y además que en esa asociación de sumatoria, si bien éramos las dos diseñadoras, Julia traía era un buen partner para sumar clientes, en este caso ya el contacto con empresas constructoras de La Plata y Gran La Plata, que nos permitió hacer trabajos de gran tamaño, sobre todo trabajos de gráfica, de cartelería y de señalética.
Así que bueno, llegando al 2001 es cuando nos conocemos con Vale en la Asociación de Diseñadores, que ya era un colectivo que se había presentado en la ciudad, era como una idea que estaba dando vuelta y Valeria y Diego Caputo la capitalizan, nos convocan y arman la Asociación de Diseñadores. Ya había habido algún otro intento, pero recién en el 2001 se consolida con fuerza. No voy a hablar del contexto en particular, pero a más de uno les resuena el 2001. Pero sí algo que quiero destacar acá también, que esto ya tiene que ver con el ADN que está dentro de Vale y mío. Esa cuestión de asociarnos, de juntarnos, de compartir, de buscar socios, bueno, de sumar, que es un poco también el espíritu, me parece, de estas charlas. Entonces, eso también es un motor y está bueno detectarlo. Si no lo tenés, no lo tenés, pero inconscientemente nosotros lo teníamos, ahí nos encontramos en el 2001 con Vale, nos conocimos con Vale, y bueno, ahí fue que yo conocí y me acerqué a la Asociación de Diseñadores de La Plata, de Comunicación Visual de La Plata. Entonces, bueno, contando un poco desde mis comienzos, también coincidimos con Muri que empecé a trabajar cuando estaba en cuarto año de la facultad. Tuve la suerte de que me contrataran como diseñadora en Network, que era una empresa que quería contarle a la ciudad de La Plata por qué tenía que utilizar Internet. Y en ese mismo año, que fue el 1997, empecé de ayudante en la facultad y también todo esto, comparto con Muri todo el aprendizaje, todo ese know-how que nos dio participar de esos espacios que son súper, súper ricos y que extrañamos ambas. Y bueno, ya verán algunas cosas que fuimos inventando para cubrirlos. En ese mismo año, cuando empiezo a trabajar, tengo la suerte de juntarme con varios compañeros de cuarto año y generar un viaje de intercambio cultural a Cuba. Ese viaje me cambió la vida, fue uno de los viajes más lindos que hice, no solo por todo lo que conocí con respecto al diseño, sino por también el país que conocí, la gente y cómo me desafió en un montón de temas que desconocía y que traía con un bagaje cultural del ambiente en el cual me había desarrollado. Yo soy del interior, vine como muchos a estudiar a la ciudad de La Plata, a la facultad con un deseo grande de recibirme y ejercer, pero los últimos años necesitaba ayudar a mi familia, por eso empecé a trabajar en Network. Tuve la suerte de hacer bien la carrera y en el 2000 estar graduada. Y también en el 2000 me convocó Sebastián Guerrini, que tenía justo su estudio en Argentina, y tuve la oportunidad de aprender mucho a su lado y también me desafió un montón porque tanto con Sebastián como los trabajos en Network me hacían salir todo el tiempo de la zona de confort porque les empezaba a comunicar desde las herramientas que propone el diseño o la comunicación visual, ideas nuevas o ideas diferentes a segmentos que por ahí ni siquiera conocían del tema, ¿no? Entonces acá un poco en la selección de imágenes eh, pongo el primer afiche de 56K que hice para vía pública, que se empapeló la ciudad de La Plata, donde queríamos decirle a la gente que teníamos esta velocidad, que era un montón en esa época, y que salía a 34 pesos, ¿no? En ese momento. Y después pasó un tiempito y logramos una banda ancha y creamos este Internet Surfing. Y para que la gente sepa por qué estaba bueno utilizar Internet y qué beneficios había y qué era el e-commerce, generamos esta revista de la cual fui diseñadora, se armó un equipo, ahí por ejemplo la primera conseguimos una entrevista, la primera imagen que puse con La Nata que hablaba de Internet, hablábamos de lo que es el ICQ, bueno, otro universo que hoy seguramente muchos de los que me están escuchando verán todo el tiempo que pasó porque son cosas que no existen, pero nuestro objetivo era que usaran Internet. Entonces todo el tiempo era cómo le cuento al otro el valor que tiene esto, ¿no? Y tenía que aprender todo el tiempo yo también qué era esto que queríamos mostrar.
La foto de abajo es una foto que la pongo porque creo que fue parte de este viaje que les contaba en Cuba, de este intercambio cultural, que tuvimos la suerte de ir, fue todo armado en la facultad, fue parte de una charla en un taller, juntamos el dinero, hicimos una propuesta a la provincia, fue de interés provincial. Con esto lo cuento para que los sueños se hacen realidad y hay que hacerlos y hay que buscar lo que a uno los convoca. El objetivo de ir a Cuba fue porque estábamos haciendo señalización, estamos aprendiendo a hacer señalización interna y salió la información de que habían aprobado un proyecto de señalización urbana en La Habana, hecho por el Instituto de Arte, se llamaba ya, de La Habana, y dijimos, ¿por qué no lo vamos a ver? Y bueno, y se hizo realidad, y como fuimos en entrefiestas, fuimos de diciembre a enero, justo ellos tenían vacaciones, y nos tomamos una semana e hicimos a dedo desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y ahí fue un aprendizaje gigante, ¿no? Por eso, bueno, esa foto, porque creo que el diseño también nos da esa posibilidad de conocer lugares y yo siento el diseño en todos lados, ¿no? Y el diseño también nos transmite cosas que nos pueden generar, como yo lo que siento en esta foto, que es empoderamiento, ¿no? Y la foto que puse al lado es un trabajo que hice junto, que lo hizo Sebastián Guerrini y yo lo ayudaba como freelance, ¿no? Pero que me encantó y fue un poco lo mismo que después vi en Cuba, mucha creatividad. Cuando yo llegué al estudio de Sebastián, él estaba con los ajustes de este afiche, que está enfocado a lo que es el Consejo de la Mujer contra la no violencia de la mujer. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Como un liderazgo en este tema había desde el gobierno o desde este consejo. Y cuando llego, Sebastián me muestra cómo lo había armado y era todo en un escáner, los objetos que había armado y cómo había hecho ese color. Yo antes de verlo, o sea, en el boceto impreso, creí que era un exceso de muy buen trabajo de Photoshop y era un exceso de creatividad. Y lo mismo me pasó en Cuba. Fue exceso de creatividad lo que vi. Y eso, bueno, me llenó el corazón. Sí, bueno, a partir de que nos conocimos en 2001, igual seguimos cada uno en nuestros caminos, nos fuimos encontrando, seguíamos en contacto. Ya acá estamos entrando en la era por ya adelantó Vale, que estábamos en la era de Internet. Y sí, en mi caso particular, la formación siguió yendo para el lado de la gestión, de entender un poco cómo estaba la vinculación entre el diseño y el contexto, pero sobre todo el diseño y su interlocutor, o el cliente, o la marca, o el comitente. También acá con la Asociación de Diseñadores fue que empezamos a dar con cierta constancia capacitaciones para el trabajo de presupuesto de diseño, porque era algo recurrente la consulta: ¿cuánto cobro el diseño? ¿Cómo lo cobro? ¿Qué hago? O sea, había ahí una necesidad. Y desde la Asociación de Diseñadores, con estas charlas y capacitaciones, brindábamos un poco ese sostén. Sí, no dimos y seguía siendo una necesidad, no sé si ahora creo que hay alguna de las materias que la cubre, es la cuestión de uno como estudio, cómo tiene en cuenta los costos de un estudio, el sueldo de un diseñador y todas esas cuestiones, pero que también estaban atadas a este tema del presupuesto. Nosotros en las capacitaciones de presupuesto lo primero que hacíamos era, bueno, antes de pensar cuánto le vas a cobrar a un cliente, tenés que tomarte más tiempo antes de tus primeros presupuestos y analizar tus costos, saber dónde estás pagando y no creer que porque estás trabajando en la casa de otro o pagas un alquiler, eso esconde tus costos. Así que eso fue muy interesante porque también trajo mucho intercambio y esas capacitaciones fueron mejorando y además mejorando un poco lo que uno hacía en casa, ¿no? Con ese tema. A su vez también, para la parte de gestión, bueno, ya sea del 2014, lo que hice fue una capacitación en lo que es gestión y consultoría de diseño estratégico, porque también sucedía a lo largo del tiempo que, así como colegas nos consultaban, muchas veces se acercaban clientes que por ahí no requerían un trabajo de diseño, necesitaban un asesoramiento.
Así que era algo que de hecho uno va haciendo en la medida que uno tiene ya cierta trayectoria, recorrido y cierta firmeza sobre lo que realiza, se iba dando naturalmente el trabajo de asesoramiento. Así que bueno, con la capacitación del 2014 eso se consolidó mucho más. ¿Vale? Genial. Bueno, se escucha bien, ¿no? En el 2001, yo ya hacía 5 años que trabajaba en relación de dependencia y me tocaban un mes de vacaciones y me fui a El Calafate, provincia de Santa Cruz, de vacaciones un mes. Me encantó el lugar y me quedé 11 años de mi vida ahí. Cuando llegué a ese pueblito había 3.000 habitantes, aparte de gente divina, paisajes hermosos que me súper conquistaron. Y dije, ¿por qué no ejercer la profesión acá? Entonces armé un estudio asociada con mi expareja, que era licenciado en marketing. Armamos un estudio que se llamaba Creativos, que yo me acuerdo cuando creé la marca, digo, mis colegas en La Plata, si ven que yo le pongo creativos, van a decir qué poca creatividad, o sea, pero para ese entorno que no había imprenta en Calafate en el 2003, en el 2001, perdón, todo se hacía en Ríos Gallegos, que es la capital de la provincia, me ayudaba un montón a contar cuál era el diferencial, porque nosotros traíamos muchas ideas nuevas, no aplicadas, y aparte teníamos esa impronta de querer crear realidades distintas en un entorno que lo merecía. Calafate es una ciudad de turismo internacional, con un turista que estaba acostumbrado a ver un montón de cosas, como por ejemplo un folleto a color, y cuando yo llegué a Calafate, todos los folletos eran volantes y a blanco y negro. ¿De qué? De un hotel 5 estrellas. ¿Sí? Era rarísimo lo que pasaba, pero bueno, al crear el estudio salí a golpear puertas, a ir a los hoteles. Era fácil porque éramos 3.000 habitantes y siempre fui de gestionar mi propia realidad, más cuando empecé este camino independiente, como decía Muri. Y muchos empresarios me dijeron, está buenísima tu propuesta, porque iba incluso con propuestas de diseño porque tiempo me sobraba y tenía ganas de diseñar, pero no la necesito porque tengo el hotel lleno. Así me decían. Saben que hubo, bueno, una devaluación, el turismo explotó en Calafate y en 10 años de 3.000 habitantes eran 30.000. Cantidad de hoteles, cantidad de propuestas de servicios turísticos, cantidad de nuevas excursiones, y justo estábamos ahí. Entonces tuve la suerte, creo, de hacer un montón de marcas con la problemática de cómo las registro a 3.000 kilómetros, y ahí aprendí a hacer registro de marcas siendo diseñadora. Y algo que quiero decir, porque, bueno, yo hoy tengo la suerte de dar la materia de gestión en la Universidad Católica de La Plata. Algo que siempre repito es que para mí el registro de marcas debe salir desde el diseñador y no como es actualmente, que el registro de marca está liderado por los abogados con su especialización de registro marcario, ¿no? que se hace dentro del INPI, que es la organización, la institución nacional encargada de registrar por 10 años las marcas que los diseñadores crean para sus empresas o sus comitentes, ¿no? Así que tuve que aprenderlo porque me preocupaba muchísimo que alguien generara una marca, haga una terrible inversión, porque las inversiones eran muy grandes, de toda esa marca, y que después aparezca una carta que diga esto está registrado. Así que no existía el INPI online como hoy, y yo viajaba 2, 3 veces al año con las marcas que había diseñado para registrarlas, con la autorización del propietario para el cual la iba a registrar, ¿no? Esto lo resalto porque creo que hay mucho espacio para los diseñadores que todavía nos faltan ocupar, y que a mí, en este caso, me parece como muy genuino que desde la creación del naming, que desde la creación de la marca, se observe antes de empezar a diseñar cuál es la factibilidad de que esa marca sea registrada. Hoy en nuestro estudio trabajamos de esta manera, y también trabajamos con muchos colegas que nos piden factibilidad antes de empezar a diseñar.
tiene que ver con la responsabilidad que uno genera al crear una marca para otro que quizás ni sepa, y obviamente debe ser informado. En este estudio, por lo que les contaba, incorporé servicios gráficos, imprenta, sumé 7 diseñadores, algunos trabajaban desde Capital o de otros lugares, porque no había diseñadores en La Plata. Intenté hacer acuerdos con facultades de Chile, porque el desarraigo de Capital, digamos, de la provincia de Buenos Aires a Santa Cruz era muy grande, pero no así de los diseñadores de Chile a Calafate, por la proximidad. Y bueno, tendría para contar un montón, pero más que todo lo que quiero decir de acá es que algo que vamos a mostrar que nosotros usamos en el estudio, que es el método Canva, que es un método para armar un modelo de negocio, yo lo aprendí desde la acción, acá, en esta etapa de tener exceso de diseño, de poder elegir, de poder asesorar, de que también otras personas con mucha capacidad de visión me eligieran hacer cosas que ni yo me imaginaba. Por ejemplo, de repente, Columbia, una marca de indumentaria, apareció en Calafate y para la franquicia me contrataron a mí. Y cuando me pidieron la entrevista y fueron a mi estudio, yo tenía un estudio en pleno centro de casi 200 metros cuadrados, o sea, con una impronta muy fuerte, ¿no? Invertíamos todo eso. Y me propusieron que yo haga la apertura. Digo, pero si yo no sé, si yo soy diseñadora. Y entonces, con el paso del tiempo, y hay otros hechos más, que los tengo yo y que los tiene Muri, y los tenemos mucho, lo quiero sintetizar y los quiero poner en estas palabras. Hay personas que ven en nosotros capacidades y potencialidades que aún nosotros no descubrimos. ¿Sí? Entonces, también confíen en la mirada del otro cuando les proponen lo que les propone, ¿sí? Cumplí un ciclo y en el 2013 me volví a trabajar a La Plata. Trabajaba online para Calafate porque todavía seguía siendo socia y seguía diseñando, y en mi estudio privado había puesto el mismo televisor que tenía siempre, entonces iban mis clientes, me veían por el televisor y yo desde La Plata los atendía de la misma manera porque la confianza en esos 11 años estaba, ¿sí? Yo ya en el 2009 había creado Red Diseño, venía del estudio Blue, así que como un chiste, era Blue en azul, azul quiero decir en italiano, de 3 letras, pasó a otro nombre en 3 letras, que era un color en inglés, pero que tenía esa idea de no solamente por ser que era rojo, sino porque me gustaba la idea de la red, de trabajar en red. Ese ADN que les contaba al principio, esa búsqueda de juntar, de sumar, de asociarse, estaba ahí y bueno, y apareció en el nombre. Y tuve un recorrido, trabajaba con colegas, me asociaba por trabajo, me asociaba también por trabajo con algunos clientes o con algunos partners de otras actividades, de otras áreas. Y en el 2014, bueno, con Vale ya habíamos estado hablando y teníamos cosas en común, nos juntábamos y charlábamos de algún trabajo. Y en el 2014, no sé, como que esa sincronicidad que a veces ocurre o es que está ahí, yo había dejado de trabajar para una agencia en la que trabajaba, la agencia en Smilehood, productora del dibujito del payaso Plin Plin. Tenía tiempo para mí. A la vez estaba mi pareja con un yeso y en cama por 3 meses, y a la vez yo tenía un viaje a Londres de un premio que nos habíamos ganado. Y todo junto, y llegaba Valeria, y estaba siempre las ganas de, bueno, llega una marca para hacer una marca, y yo dije, bueno, surgió ahí, pero estaba como latente esas ganas de hacer cosas juntas, que siempre que nos juntábamos estaba ahí. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y ustedes, bueno, como les contábamos, había distintas trayectorias, hay distintas miradas,
también en algún momento de mi vida alguien me había dicho, no hagas más sociedades de diseñador-diseñador, porque es lo primero que uno hace cuando sale de la facultad, se asocia con el compañero, compañere del momento, y yo sabía que necesitaba a alguien como con una mirada más comercial. No había terminado nunca de asociarme con alguien de marketing. Siempre el de marketing era como uno de los partners con los que trabajábamos y me gustaba trabajar así, no ser socia de la agencia de marketing, sino trabajar en equipo. Pero bueno, con Vale decidimos trabajar juntas, sumando nuestras miradas, sumando también viendo qué le aportaba a cada una desde su conocimiento, desde la práctica. Yo les hablé mucho de que estaba en la gestión, estaba en el presupuesto, pero también siempre estuve como mucho revolviendo la olla, con las manos en el barro, haciendo. Tengo mis 10.000 horas ya de Illustrator, así que tenía como mucha cancha en resolver las cosas rápido. Y a la vez nos encontrábamos con este tema de consolidarnos como estudio, de crecer como estudio, de lidiar con lo que les pasa ahora y les va a pasar siempre desde que empezamos. Yo les contaba de 1992, no había internet, aparecen las primeras redes sociales. Cuando con Vale nos ponemos a trabajar, Instagram ya existía como una red social, pero solamente algunos fotógrafos, gente de viajes o algunos poníamos alguna fotito, pero no era una red de la cual nos ocupáramos. Sí estaba Facebook estaba en su ascenso, ni siquiera estaba en su cumbre, estaba en su ascenso, y empezamos a trabajar con estos nuevos medios, sumándolo a los medios que ya conocíamos. Y esto también es una constante, que ya estamos 2014 a 2021, pasaron 7 años, pero va a ser siempre de que continuamente va a haber algo nuevo, continuamente va a haber cambios en los medios de comunicación y continuamente hay cambios porque, lo decimos siempre, nosotros somos personas y nosotros cambiamos. Y las generaciones que nos siguen van a cambiar también y tienen otra mirada y tienen otro sentido y tienen otras búsquedas. Y va a ir como un cambio constante. Por eso, si bien cuando la necesidad de estar continuamente actualizado es parte de nuestra profesión, uno tiene que ir buscando dónde me actualizo, con quién me actualizo, a quién sigo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para estar actualizado, qué foros miro. En mi momento eran los libros, la única manera que teníamos de actualizarnos era comprar las revistas, la última revista de diseño del momento, comprar libros porque no existía internet, pero hoy por hoy hay muchísimo más material. Yo creo que ahí la cuestión está en ser estratégico y saber filtrar, ¿no? O saber a quién preguntarle en esto de asociarnos y tener partners. No solamente las redes sociales son nuestros amigos, colegas, socios, personas a las que conocemos que podemos consultarles, que son especialistas en su actividad, en su profesión o en su área de conocimiento, y a quien podemos consultarles ya sea por una cuestión directa o desde qué blog o desde qué bibliografía tomar para un determinado tema. Entonces, bueno, nos juntamos con Vale y ahí empieza el desafío como surge en todo estudio. El desafío de lograr y cumplir con los trabajos y a la vez de sobrevivir y consolidarse como estudio. Y también de unificar los criterios. Y ahí, tal cual les contaba Vale, el modelo Canva y el método de Lean Startup lo empezamos a aplicar. Nosotros los invitamos a que lo observen. Es una buena manera de mirarse a sí mismo, porque nos cuesta mucho para analizarnos, mirarnos a nosotros mismos. Como decía alguna de las charlas a las que asistimos en ese momento, es un método que te sentás y en 10 minutos vas a tener algunas respuestas. Después hay que profundizarlo, pero no es algo que tengo que disponer de todo un tiempo, no. Es muy interesante, te permite saber dónde estás, te permite observar un poco más tu potencialidad o cuáles son cuáles son tus cuestiones de valor. Y también hay un apartado para el tema de lo que son los partners o los socios o con quién me reúno. Este método nosotros lo analizamos o lo vamos actualizando o a veces lo vamos cambiando. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos ya al año de estar juntas con Vale fue dar una charla sobre comunicación en redes sociales en la ciudad, en la Cámara de Comercio, que la dimos junto con el estudio Somos Actitud. Insisto, era un tema que estaba, pero era un tema nuevo para ese momento, y a partir de eso, ya para el año siguiente,
empezamos a tener con continuidad capacitaciones. Entonces ya se crea el área de capacitaciones del estudio, porque como les comentamos al principio, somos docentes de alma, nos encanta compartir, aprendemos cuando enseñamos y a la vez aprendemos de lo que nos preguntan o de lo que nos traen o de lo que nos traían en las capacitaciones. Bueno, pandemia mediante surge otra cosa, pero sí lo que hicimos hasta previo a la cuarentena fue tener continuidad de capacitaciones que se iban actualizando en función también de los cambios en el medio y de los cambios que veíamos sobre todo no de la práctica del diseño, sino de la demanda que había de las marcas o de las necesidades que tenían las marcas en la comunicación en los distintos medios digitales. Y también, si no era parte de la capacitación, nosotros a nivel estudio veíamos que se había corrido ese eje de comunicación que había pasado de ser la comunicación tradicional, muchos le habían volcado a casi todo digital, y se habían olvidado un poco de lo que sucedía en mostrador o de lo que pasaba en la comunicación tradicional. Y ahí nosotros lo que estuvimos trabajando, ya sea el 2019, fue esa mirada 360, decir, bueno, nosotros nos consultan o a veces nos contratan por un medio en particular o por redes sociales, pero no dejamos de ser diseñadores, no dejamos de tener esa mirada 360, no dejamos de entender que la comunicación trasciende la foto que vos pongas o el video que publiques. Entonces, eso también nos ayudó a consolidarnos y a pararnos de otra manera frente a las personas o que nos pedían presupuesto que nos contrataban. Nunca nos paramos como community manager, nos pedían, nos consultaban sobre trabajos de community y le explicábamos que nosotros no éramos, que nosotros hacíamos un plan de comunicación de acuerdo a un objetivo, a lo que necesitaba lograr. Si veíamos que ese objetivo no era aplicable para redes o necesitaba acciones por fuera de las redes, se lo planteábamos. Entonces ahí estaba el diseñador con la mirada estratégica, entendiendo la comunicación como un 360 y dando respuestas a un pedido y dando posibles soluciones a la necesidad que planteaban los clientes o en muchos casos los pedidos de presupuesto. Perfecto. En esto de armar la red, ahí en el 2016 lo que sumamos fue, bueno, antes alquilábamos oficinas en el centro de La Plata, en el 2016 tuvimos un estudio propio donde pudimos incorporar realmente a personas con las que estábamos trabajando y utilizar el mismo espacio en común, como fue un contador, un arquitecto, una fotógrafa, un coach ejecutivo, un traductor. Y de esta manera, por ahí con este ejemplo lo que queríamos decir es que fuimos, estas ideas que teníamos de hacer red realmente son las que fuimos logrando y hay un montón de trabajos hechos en equipo con estas disciplinas en general y también en otras oportunidades son otras disciplinas. Después en el 2017, teniendo muchísimo trabajo, teniendo un equipo, digamos, un equipo interno para desarrollar todo ese trabajo que teníamos, Muri logra finalizar la especialización en docencia universitaria, con lo cual nunca voy a dejar de aplaudirla porque para mí fue increíble todo lo que hizo, todo lo que sé que le costó, pero por el tiempo invertido, todo lo que se copó. Y bueno, creo que no muchas personas lo hacen, por eso lo quería decir yo. Que para mí es un gran diferencial de ella, que le gusta estudiar, le gusta aprender y nunca frena, y creo que al que le guste no hay límites de edades, ¿no? Es por ahí el aprendizaje que yo quiero trasladar, y que cuando a alguien le gusta, lo hace igual, no importa nada. Bueno, como a mí también me gusta esto de viajar, hice el segundo viaje de intercambios, que ahora ahí lo organicé yo como profe, a Barcelona, y disfrutamos de un evento súper interesante, con una mirada muy europea, que es el Barcelona Design Week, que también lo recomiendo, está sucediendo ahora, así que lo pueden ver online y hay muchas charlas gratuitas que se pueden ver, que se pueden sumar y que pueden ver un poco cuáles son los temas que se están planteando desde allá. Y en el 2017, con menos trabajo, pero con 2 años de ejercicio, de prácticas, me recibí de coach ontológico profesional en la ELAC, que es Escuela Latinoamericana de Coaching,
porque algo que yo detectaba como problema, y eso es algo que siempre con Muri nos hacemos, como nos hacemos nuestro FODA, también hacemos FODA de gente de nuestro equipo o FODA de socios claves, ¿no? Mi debilidad, digamos, era que yo quería escuchar mejor al cliente, quería tener mejores herramientas de escucha comprometida para poder crear soluciones en plazos más cortos, más efectivas y generar mejor empatía en esa solución de comunicación que podíamos brindar. Todo proceso de diseño implica un cambio y el coaching me ayudó también para asistir a empresas en ese proceso de cambio, ¿no? Ejemplo, una empresa familiar que cambia a una empresa familiar que la primera generación deja de estar y continúan los hijos. Bueno, ese proceso de cambio lo hemos tenido que asistir en un montón de oportunidades desde el estudio y esta herramienta del coaching nos dio una opción más para acompañar al cliente. Bueno, en el 2018 hicimos un proceso nosotras como estudio de coaching ejecutivo, también tomamos un curso de capacitación, una mentoría que daba Código PYME a nivel nación, y que ahí lo que trabajamos, que también estaba Laura Maiori dentro de esta parte de capacitación, ahí lo que tomamos fue conocimientos de cómo sostener y cómo generar y cómo observar las capacitaciones que estábamos brindando, porque se habían hecho un área muy grande dentro del estudio de diseño. Y bueno, y en el 2019 hicimos otro proceso de coaching ejecutivo, ahí trabajando más desde la estrategia y desde la metodología que el estudio tenía que tener para seguir creciendo. Y otro ejemplo más de cómo nos gusta hacer sinergia y cómo potenciarnos con profesionales. Dentro del estudio, por ejemplo, Germán, coach ejecutivo, muy reconocido acá en la ciudad de La Plata y en la provincia por las cuentas que maneja, dio un taller de negociación dentro del estudio en el cual nosotros invitamos a nuestros clientes con algún beneficio exclusivo o diferencial justamente por elegirnos como estudio. Y también dimos un taller de interiorismo, que también esto se juntaba porque hemos hecho muchos trabajos que tienen que ver con generar cambios visuales desde lo que es de la arquigrafía o los espacios físicos de los locales, ¿no? Nada, acá hay una foto grande donde dimos una capacitación para el Centro de Catalanes. Muri, creo que vos por ahí podés recordar más la fecha. Sí, es del 2017, es un encuentro de los casales catalanes. Bueno, vino gente también de Uruguay, de otras provincias, y que se juntaron acá porque tenían la necesidad como pequeños centros culturales de difundir mejor lo que hacían en redes sociales, así que fue una linda capacitación. La otra foto es de la UCAL. Bueno, acá un poco lo que queríamos hacer el quiebre es contarles, bueno, vino la pandemia, nos agarra la cuarentena, estábamos en todo este proceso que les contaba Vale, analizando el estudio, viendo mejoras, haciendo metodologías, en una situación 100% presencial. Sucede la cuarentena, rápidamente nosotros en la primera semana que nos dicen que hay cuarentena, desarmamos el estudio, teníamos ciertas herramientas ya, o sea, teníamos parte del trabajo subido a la nube y el equipo empezó a trabajar, que se reunía a trabajar todo junto en distintas islas, a seguir trabajando, pero ya de manera online, sí, de modo asincrónico la mayor parte del tiempo. En modo sincrónico, quiero decir. Entonces, bueno, fue a ese ajuste metodológico que estábamos haciendo, cambios y mejoras de trabajo y viendo cómo iba a crecer el estudio, le sumamos también este aprendizaje o todo este cambio que generó pasarnos a un trabajo online, pero seguir respondiendo de la misma manera que estábamos trabajando hasta ese momento. Entonces, ahí el desafío aumentó, también mantener, ¿no? Las cuentas y los clientes fue un momento muy, muy sensible, de mucha incertidumbre,
Así que bueno, la verdad que estuvo muy bien porque el equipo se bancó la pandemia, como dice Vale, y a la vez nosotros pudimos consolidar el trabajo y los clientes como para poder seguir teniendo trabajo, pese a que estaba todo cerrado. Nosotros no dejamos de trabajar, como sucedió con todo lo que era online, se incrementó. Y eso, bueno, si alguno de ustedes ya está trabajando, de los que están estudiando todavía, saben que todo lo que tiene que ver con lo digital explotó y que ahí hay una gran área de trabajo. Lo que sí nosotros acá potenciamos el equipo. Sabemos que hay hay muchos cambios continuamente. Uno ya uno si trabaja solo dice, bueno, me equivoco yo, me anda mal a mí. Al trabajar en equipo podés verificar si es uno, si es otro. El aprendizaje entre varios es mucho mejor, sobre todo con tanto cambio. Y bueno, sí, lo que sucedió con el cambio con la cuarentena fue que nosotros las capacitaciones no las pasamos a formato online. Nos venía sucediendo que las últimas capacitaciones teníamos mucha diversidad de requerimientos. Había gente que no sabía nada y había gente que necesitaba ya como subir de 10.000 seguidores a 15.000, entonces eran como situaciones muy distintas, con lo cual empezamos a incrementar y a difundir más y a posicionarnos más con el tema de las consultorías. Y que fue algo que pudimos hacer, y al hacerlas en modo online nos permitió llegar a lugares que antes, ¿no? Como ha pasado con muchas cosas, antes por ahí había un cliente que potencial en Buenos Aires y no terminábamos de concretarlo porque nosotros estábamos en La Plata y había que reunirse físicamente. En eso la pandemia nos ayudó a acercarnos ya, como en todas las situaciones, te acercaste del productor al cliente, te acercaste a clientes que no están en tu misma ciudad, te acercaste a clientes que están en otro país. A nosotros esa frontera se abrió mucho más, no porque no la hubiéramos estado buscando, sino porque hay más apertura de las personas a ser receptivos, a tener un proveedor a distancia y a no verle la cara o no estrecharle la mano. Y con las consultorías pasó lo mismo, no solamente vimos que estaba la posibilidad de cambiar de capacitaciones a consultorías bien específicas y que le sirvieran a esa persona, sino que a la vez hacerlas de modo online y con clientes o personas de distintos lugares del país. Y bueno, un poco lo que decía ahora, creo que bueno, ya pasó 1 año y medio de esto, está mucho más consolidado el método de trabajo. Nosotros se llegar, y a la vez el equipo tomó, creo que, mucha más responsabilidad de la que tenía trabajando de manera presencial. Creo que eso nos fortaleció a todos, a cada uno en su rol, y a la vez a crecer a cada uno en su rol, a ir por más, porque yo creo que esta cuestión que las fronteras, o que no son tan fuertes las barreras para conectarte con alguien en cualquier lugar del país o del mundo, también sucede a modo personal. Eso fue algo que le planteamos al equipo. Bueno, esto es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer de esta manera, lo vas a manejar de esta forma, pero que sabiendo de que ese es el piso y que no hay techo. Y a nosotros eso nos nutre. No tener un equipo con techo nos sirve. Nos sirve porque, más allá de que cualquier integrante de un equipo que no tiene techo y crece, después puede volar, bienvenido sea, pero es el espíritu de nuestro equipo y de nuestro equipo que estamos buscando. Así que bueno, ahora también lo que empezamos a hacer, porque es importante y lo veíamos como una necesidad, es sí volver a reunirnos, aunque sea como para compartir un poco de ocio, de after office o de alguna cuestión más social, como no solamente el equipo de trabajo, creo que a todos nos pasa que estamos con las amistades y familiares, pero también empezar a ver cómo hacemos ese mix, estamos en ese proceso, entre seguir trabajando offline, pero tomar de las reuniones presenciales esa cuestión de dinámica de equipo, de espacio de creatividad, donde uno puede trabajar haciendo brainstorming, ideas o intercambiando distintas miradas, que es muy enriquecedor y que si bien lo online sucede,
sabemos que el espacio presencial tiene un plus desde la gestualidad, la corporalidad, que algo se ve en online, pero es diferente a nivel presencial. Así que bueno, estamos por eso y creciendo también por ese lado. No, Vale, no sé si querés sumar algo más. No, por ahí que querría reiterar en realidad es nosotros en esta etapa de nuestras vidas profesionales y cómo tenemos el estudio, estamos dando mucho valor a tener un método, a tener una manera de trabajar que nos identifique más allá. Siempre yo a todas les digo, y si te vas mañana al Caribe de vacaciones, más allá de que todos morimos por irnos de vacaciones, por lo menos en Red Diseño, ¿cómo hacemos eso? ¿Dónde está anotado? ¿Dónde está el proceso? ¿Cuál es el modo en el que lo hacemos nosotros que nos diferencia de cómo lo haría otro estudio? Creemos que ahí hay un gran diferencial que todo estudio debe desarrollar, su propia metodología. Y obviamente, para armar una metodología, en nuestro caso fue mucha inversión de tiempo y despersonalizar a la gente. Es decir, bueno, va a haber un diseñador. ¿Cuál sería el rol de ese diseñador? ¿Cómo se comunicaría con tal si terminó, si va a trabajar asincrónico? Bueno, por ahí lo que, para dar cierre a esta charla y abrir si alguien desea hacer alguna pregunta, es eso, es querer compartirle que para nosotras el camino de ponerle metodología a los procesos creativos y a los procesos que generamos para desarrollar la profesión hace un diferencial a los estudios de diseño.